Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del tema de Jesús y el divorcio. Hubo dudas en Jesús y el adulterio, aquí las vamos a aclarar. En la Biblia hay dos razones por las que se permite el divorcio. Esto es lo bíblico, ¿sí? No lo institucional del Vaticano. Es cuando tú lees la Biblia y la analizas, ¿sí? Y una la establece nuestro Señor Jesucristo y nos dice lo siguiente, palabra de Jesucristo. Mateo 5:31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esto surge de una duda que tuvieron los fariseos respecto al tema de Deuteronomio 24:1, que se habla de cuando le das carta de divorcio a tu esposa, ¿no? Entonces Jesucristo les dice, la única razón por la que se permite en el reino divorciarse es por causa de adulterio, ¿sí? Y es porque esta persona no se va a arrepentir, va a continuar con su actividad, ¿sí? No va a pedir perdón, ¿sí? Porque ya sea tiene un problema psicológico y de manera compulsiva va a continuar con esta actividad de adulterio, o porque siente que tiene un vínculo emocional con alguien más y va a continuar. Sí, en el fondo de su corazón no va a haber arrepentimiento. Entonces, para evitar que se haga un círculo vicioso de pecado, donde haya ira, rencor, desconfianza, ¿sí? Y además se venga esta maldición de la amargura, entonces en el matrimonio, entonces lo mejor es que se divorcien, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo fue consciente que la intención de Dios Padre sobre el matrimonio es crear una institución donde mujer y varón sean una sola carne, pero como estamos en un mundo dominados por el enemigo, pues sucede esta situación. Además, nuestras conciencias todavía están bajas y entonces entramos en estas situaciones. Sí, y bueno, ahora, ¿qué nos dice Pablo acerca del divorcio? Esto es sobre los conversos e inconversos, ¿sí? Y dice, Corintios 7:15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Este es en el caso de los conversos e inconversos, ¿sí? Como le pasó a Daddy Yankee, que de pronto él se hace cristiano y su esposa no quiere ser cristiana, ¿sí? Entonces ella no estaba sujeta a esta servidumbre y tenía todo el derecho de divorciarse por esto, ¿sí? Y en el caso de que, bueno, los inconversos sienten que a lo mejor no les conviene convertirse porque tienen un modo de vida cómodo ya en la vida mundana. Entonces, como ser cristiano es un estilo de vida diferente, pues no están ellos obligados a seguir en un matrimonio bajo estas condiciones. Sin embargo, el pastor Pablo nos dice que en el caso de que deseen continuar con el matrimonio sin convertirse, los cristianos santificamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, por seguir en este matrimonio de un converso y un inconverso. Estas son las dos razones que nos da la Biblia para divorciarnos. Y bueno, decirles sobre todo que la intención de Dios Padre fue crear una institución donde hombre y mujer fueran una sola carne, fueran un equipo, fuera el líder y la ayuda idónea, ¿no? Y bueno, en el caso de los que llevamos cursos de matrimonio, decirles que bueno, nosotros ya los que hemos tomado los cursos, que nuestra unión es de 3 personajes, esposo, esposa y Jesucristo, ¿sí? Y bueno, ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, cuando nosotros iniciamos en la vida cristiana, no es de inmediato que nos volvemos santos, sino que vamos pasando por un proceso de ir dejando la vida mundana y nuestra referencia no va a ser mi pareja. Sí, porque si yo uso de medida de las cosas a mi pareja, entonces el matrimonio no va a funcionar. En el caso de que dicen, si él me hizo, yo le hago. Si él no proveyó, pues yo no cocino. Pues si él hace esto, yo lo otro. Eso nos lleva a la destrucción del matrimonio. ¿Sí? Nuestra medida de las cosas
¿sí? No se puede justificar en las malas acciones de nuestra pareja. Nosotros tenemos que ser buenos esposos o buenas esposas por Cristo, ¿sí? Porque Él murió por nosotros, porque Él nos ama, porque Él nos bendice, porque Él nos da salvación, porque si respiramos y estamos vivos es por su gracia, por su misericordia y porque queremos estar bien con Dios. Y entonces esa va a ser mi medida de las cosas, ¿sí? Y por eso yo voy a ser una buena esposa. Y además, si yo quiero que mi pareja cambie en su proceso, ¿sí? Porque siempre hasta los judíos dicen que los varones tienen un nivel de conciencia más bajo que el de las mujeres, ajá, y que al contrario las mujeres tienen que orar por sus esposos, pues de igual manera, digo, este es un testimonio personal, mi esposo no cambiaba, todavía estaba corto en su proceso, cada quien tiene su proceso en la vida mundana, ¿sí? Y entonces yo empecé a orar por él, a orar por él, a orar por él, hasta que pidiéndole al Espíritu Santo que viniera a él, ¿sí? Le diera esta conciencia que llaman los judíos la Neshama, ¿sí? Nosotros le llamamos Espíritu Santo, y que es una conciencia que viene de otra dimensión elevada a nosotros y nos habita, y efectivamente después de un tiempo, digo, no fue algo inmediato, fue casi un año, 2, que mi esposo empezó a cambiar, empezó a tomar conciencia, empezó a leer la Biblia, empezó a querer hacer la voluntad del Padre, y hoy por hoy les puedo decir que se convirtió en el esposo que yo siempre había deseado, ¿sí? Pero su mejor versión de él, ¿sí? Pero sobre esto con ayuda de Dios y del Espíritu Santo. Y de eso se trataba esta institución, ¿sí? Que los dos nos ayudáramos para crecer en nuestro nivel de conciencia, ¿sí? No para bajarnos, no para caer en pecado, no para caer en círculos viciosos, ¿sí? Por eso nuestro Señor Jesucristo, en el caso del adulterio de alguna de las partes, permite este divorcio, ¿sí? Para que no se siga haciendo un círculo de pecado. Y también el pastor Pablo, en el caso de los conversos e inconversos, permite que el inconverso solicite este divorcio, ¿sí? Para igual, ¿sí? Sabiendo de antemano que pues estamos dominados en un mundo dominado por el enemigo, donde tenemos conceptos falsos, ideas falsas de las cosas, convencionalismos sociales que nos llevan y alientan al pecado, ajá, y a perdernos. Y bueno, estas actitudes de adulterio al final son autodestructivas. El pecado es una actitud autodestructiva que nosotros deseamos realizar, ¿sí? Y destruye nuestras relaciones familiares, nuestros vínculos con nuestros hijos, trae una maldición al hogar, que es esta cuestión de la amargura, de la pareja que se siente agraviada, ¿sí? Y bueno, también hasta nuestro patrimonio se ve afectado, entonces es totalmente autodestructivo, ¿no? Sí, y bueno, esta es la razón también por qué Adán y Eva fueron expulsados, ajá, y al final de cuentas, pues ellos no pidieron perdón, no se arrepintieron y se echaron las culpas los unos a los otros, como sucede dentro de un matrimonio donde hay adulterio, ¿sí? Donde tratamos de justificar nuestro pecado y nuestra mala actitud con las actitudes de nuestra pareja, cuando así no debe de ser. Nosotros, nuestra referencia tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, esto es Jesús y el divorcio, y por esto, gracias, Padre.